Bueno, llegamos a lo último que vamos a ver hoy día, que ya viene siendo, y en el curso puntualmente, cuáles son algunos detalles, algunos tips de lo que es un proyecto de implementación de ISO 9001, ¿no? O sea, cómo, o qué elementos hay que contemplar cuando uno quiere llegar e implementar esto en una organización, cualquiera sea, cualquier tipo de organización. Así que vamos a revisar eso. Déjenme cambiar. Ahí estamos. Sí. Ahí está. Entonces, lo más relevante cuando la organización decide implementar el sistema de gestión de calidad, certificarse ISO 9001, cuestionarse por qué. ¿Por qué quiere implementar ISO 9001? O sea, siempre es una pregunta que no es menor, o sea, creo que hay que responderla, y esa respuesta podría ser alguna de estos elementos eh, en el buen sentido, o sea, una buena respuesta. Primero, el marcar un cierto liderazgo en la estandarización de procesos. Muchas veces las empresas plantean como uno de los grandes problemas que no hay procesos estandarizados, que cada uno hace más o menos a su gusto los procesos, trabaja a intuición. En este caso que hoy día conversaba yo con este estudiante en su proyecto título, me decía de que cuando él había llegado al área no había ninguna política de mantenimiento, por ejemplo, se trabajaba a la falla. Esto es como nuestras ampolletas de la casa, ¿no? Todas nuestras ampolletas, generalmente nuestra política es a la falla, o sea, cuando falla las cambiamos. Nadie, me imagino, que dirá, oye, esta ampolleta, no sé, pues lleva 4 meses, la voy a cambiar para que no, por precaución, ¿eh? Para que no se me queme. Yo creo que nadie hace, o sea, todos hacemos, cuando se quema, ahí recién nos preocupamos y la cambiamos. En algunos casos tenemos dos ampolletas, y aquí tengo dos, y claro, si se quedaba uno, uno sigue aguantando con una hasta que se quema, y ahí ya uno queda oscuro, ahí recién toma acción. Bueno, esas son políticas, son políticas que van teniendo las empresas. Y a veces las políticas pueden ser buenas, pueden ser malas, pero efectivamente, en el caso nuestro, los que tengan vehículos, hay una recomendación de mantener el vehículo, ¿no? Cuando anda en auto a veces se da cuenta, oye, la gente empana a la orilla de la carretera, chuta, se preocupa mira la marca del auto para saber, pero no se cuestiona que a lo mejor ese auto había que hacerle mantención cada 10.000 kilómetros, y pasó, y no se hizo la mantención. Entonces, efectivamente, eso pasa la cuenta cuando no hay políticas claras. Entonces, ayuda mucho dentro de la empresa tener procesos estandarizados con lineamientos bien concretos que ordenen la organización. Entonces, es una razón importante. Tenemos otra razón que habla de posicionamiento que podemos lograr. Esto puede ir quedando un poquito más atrás, más obsoleto quizás, porque años atrás el certificarse ISO 9001 podía ser algo no tan común como ahora. O sea, ahora hay muchas más empresas certificadas que hace 30 años, cuando nace esto en los años 80 y en 87, que fue la primera norma, y en los años 90 era algo que diferenciaba de estar certificado ISO 9000 y estar certificado ISO 9001. Hoy día, en algunas industrias, en general, todos deberían tener ese estándar. O sea, por ejemplo, las empresas proveedoras, en algunos casos, deben tener el sistema de gestión de calidad implementado ISO 9001. Entonces, ya ha ido perdiendo un poco esa ventaja competitiva que nos daba a nosotros la ISO 9001, o ventaja comparativa, mejor dicho. Este es un muy buen argumento. Un sistema de gestión para mejorar y controlar los procesos. O sea, queremos mejorar nuestros procesos, queremos tener un mejor control, por lo tanto implementemos ISO 9001. ¿Ya? Lo otro ya, un modelo de excelencia. Si yo quiero de alguna forma mostrar algo con un socio, quiero hacer negocios en el extranjero, quiero que me vean que de alguna forma tengo un modelo de gestión reconocido, también. Pero ojo, ojalá que no sea una de las razones para participar en la licitación, porque si no nos van a multar. Entonces, ese tipo de razones que son más instrumentales no se deberían dar. O sea, yo implemento ISO 9001 para ser líder, para estandarizar procesos, para hacer
tener un mejor posicionamiento, para tener un modelo de excelencia, para mejorar los procesos, con mejor control. Son razones de peso, de peso. Entonces, si ustedes alguna vez les dicen vamos a implementar ISO 9001, ¿y cuáles serían las razones? Eso es una de las preguntas importantes. Los beneficios que nos trae la certificación, bueno, aquí viene un tema importante. Primero hay que tratar de cuantificar. Voy a adelantar varias láminas, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que una certificación puede bordear entre el proceso de implementación, algún asesor y la certificación, fácil unos 20 millones de pesos. Fácil. Solamente para echar a andar el tema. Entonces es importante decir, bueno, esta inversión, acuérdense que estamos en un sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad es un costo muchas veces que se le asocia a la prevención cuando vemos los costos de la calidad. Esta inversión en prevención que yo voy a hacer, ¿cómo la rentabilizo? O sea, voy a bajar mi costo, por ejemplo, de falla interna, más mi costo de falla externa, ¿voy a lograr disminuirlo en una cantidad equivalente o superior? Entonces, hay que generar esa evaluación. Y esos beneficios, en general, son para los stakeholders. El beneficio de estar certificado, el beneficio para la empresa, para los accionistas, los empleados, los proveedores, el entorno, los clientes. Los clientes. Profesor, ¿Sí? tengo una consulta. De ese monto que habla, obviamente un estimativo, eso lo consideramos contando la implementación, o sea, cuando partimos desde cero. Es una inversión inicial de 20 millones y después obviamente va a bajar porque va a haber solamente la mantención de esto, ¿cierto? Eso entiendo. Correcto, es así. Sí. Un poco más adelante, de hecho, vienen algunos ítems en el cual uno podría estimar esos montos, ¿ya? Pero es como tú dices, es una inversión inicial, ¿ya? Ya, profe, gracias. Entonces, bueno, aquí hay una fuente de información que yo he tomado en un trabajo de título muy, muy bueno que en algún momento realizamos con una estudiante de ingeniería industrial. Está en la biblioteca, si lo pueden buscar en la biblioteca digital, y ahí estoy sacando algo de la información que le estoy mostrando, ¿ya? Entonces, aquí también, o sea, ¿cuáles son los cambios que uno debería esperar lograr? O sea, antes del sistema de gestión de calidad no hay procesos estandarizados, después tenemos procesos claros y documentados. Antes del sistema no hay, hay registros sin utilidad, después hay indicadores, la toma de decisiones es relevante. La información muchas veces se maneja a un cierto nivel, nomás, al nivel gerencial. En cambio, con un sistema de gestión de calidad podemos tener conocimiento de toda la organización, seguimiento de los riesgos, ¿ya? Las metodologías, lo que les decía recién, los programas de mantenimiento, por ejemplo, son metodologías intuitivas, poco estandarizadas. Con el sistema de gestión de calidad tenemos claro cuál es la metodología, quiénes son los responsables, qué es lo que hay que hacer. Problemas de coordinación y planificación, después hay una mayor participación de los empleados. No hay mejora continua, hay un foco en la mejora continua. ¿Se fijan? Con sistema de gestión de calidad y sin sistema de gestión de calidad, cómo va cambiando la forma de hacer gestión dentro de la organización. Esos son elementos positivos. Ya, en general, el objetivo general de un sistema de gestión, y aquí viene el alcance, entonces nosotros lo vimos en el capítulo 4, ¿cuál es el alcance del sistema? O sea, en un proyecto es certificar generalmente el diseño, la implantación y evaluación de el proceso, ¿no? Si va a ser un área, va a ser un proceso, va a ser la empresa en su totalidad. Acuérdense que uno puede certificar una parte de la empresa o puede certificarla toda. Son elementos que uno puede tener en consideración. Otros objetivos que uno busca dentro de estos certificaciones, que está un poco amarrado a lo que vimos recién de las razones, muchas veces la ISO 9001 puede ser un punto de partida para certificarme en otra norma, ya más específica. Entonces, la ISO 9001 me facilita otra certificación.
¿Mm? Bueno, la estandarización de procesos, algunas empresas lo usan mucho como marketing, ¿no es cierto? Lo publicitan en su folletería, en sus vehículos de transporte, ¿no es cierto? Colocan el logo, la ISO, en sus propuestas colocan ahí en un pie de página, ¿no es cierto? En la tapa de la propuesta que está certificada. El ordenamiento administrativo también es relevante, la diferenciación ya lo veíamos, y bueno, que existe este compromiso de todo el personal. Son ejemplos de objetivos que yo puedo lograr dentro de la certificación. ¿Mm? El sistema de gestión tiene una estructura que es bien estándar, y esto puede funcionar para sistemas, por ejemplo, como es la ISO 9001, puede funcionar sin problema, puede funcionar para lo que puede ser una ISO, por ejemplo, 14001, para una ISO 50001, que es de gestión energética, para una ISO 45001, que es de riesgos laborales, ¿eh? Para una ISO 55001, que es de gestión de activos. Son normas ISO que son bastante conocidas, no son bastante conocidas, pero que son un poco más populares. Bueno, la más popular ya la sabemos: gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión energética, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y gestión de activos. En lo personal son las que más conozco de cerca, las que de alguna manera más ubico. Siempre hay que generar políticas, ¿no? Nuestro foco hoy día es la gestión de calidad, entonces la política de calidad. Si fuese la gestión medioambiental, la política medioambiental. Si fuese gestión energética, la política de gestión energética. Si fuese de seguridad laboral, ¿no es cierto? Salud y seguridad ocupacional, en realidad se llama la política de seguridad y salud ocupacional. Si es de gestión de activos, la política de gestión de activos de la empresa. Entonces, esto es bien estándar, es como un patrón que funciona en general para el modelo que yo quiera implementar. Profesor, sí, consulte, cuando se habla de un sistema de gestión integrado, correcto. Cuando yo hablo de la política ahí, es política de calidad y seguridad medioambiental, ¿cómo es? es tal como lo acaba de decir, es política del sistema de gestión integrada: calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿sí? Que son los tres más conocidos: 9001, 14001 y 45001. ¿no? Generalmente se llama la política la política del sistema de gestión integrada. ¿no? Pero efectivamente es una sola política que agrupa todo. Cuando ustedes en la política de calidad colocan satisfacer los clientes, cumplir con la normativa medioambiental y las normativas de seguridad, por ejemplo. Se hace todo el apellido en la misma política. Y así se llama: política de calidad, seguridad y gestión medioambiental, por ejemplo, de la empresa. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la organización, la estructura, todos estos son elementos que hay que tener en consideración en el sistema de gestión. Planificar el funcionamiento del sistema, los planes de acción, la implantación y el funcionamiento, el control de acciones. Bueno, aquí preventiva, ahora acuérdense que no hay acciones preventivas en la ISO 9001, se habla de la gestión del riesgo, pero estamos muy en línea, con auditoría, con registro, ¿se fijan? Los manuales que se requieran, cuando sean obligatorios o voluntarios dentro de la empresa. Y siempre se habla de mejora continua. Entonces, tenemos nosotros un sistema de gestión con una estructura que siempre es relativamente parecido, y hoy día nos facilita mucho más la ISO 9001 al tener los capítulos del 1 al 10 con los mismos títulos, contexto de la organización, planificación, liderazgo, ¿no es cierto?, apoyo, operaciones, mejora continua, evaluación del desempeño, mejora continua. O sea, nos facilita mucho la integración de lo que es un sistema. Esto es el macro, la estructura del sistema de gestión. Y bueno, cuando uno lo empieza a implementar, ¿por dónde parte? Siempre está este diagnóstico. Mañana voy a tratar de dejarles en un papelito, una hojita con 2 o 3 páginas donde uno puede hacer un autodiagnóstico. Entonces esto viene en este análisis de adecuación. ¿Cómo estoy?
Este es el test inicial que se hace en la empresa. Si yo tengo que sumar 100 puntos para cumplir con todos los tópicos ISO 9001, me hago el test y quedo en 43 puntos. Entonces, aquí cumplo 43 y en los otros 57 no los cumplo. Y esos 57, ¡pum! Tengo que hacer una planificación y programación de cómo los voy a empezar a implementar, por un lado. Después tenemos que empezar también a hacer capacitación, sensibilización a las empresas. Ahí a las personas de la organización que quiero certificar. Ahí hay un tema no menor en costo. Todo esto empiezan a aparecer las horas de trabajo de los equipos consultores, si es que va a venir una empresa externa, y también del personal interno que participa. O sea, cuando yo participo de mi organización como personal interno, también estoy entregando horas de trabajo al sistema. Por lo tanto, también es bueno que uno lo valorice. La documentación, una vez que se empieza a trabajar en paralelo en todos los levantamientos de documentación, esto, ojo, hoy día no es tan estricto, la documentación del sistema de gestión de calidad, el manual, si es necesario, y de ahí viene el funcionamiento. Esto es importante. El sistema de gestión de calidad debe funcionar, debe demostrar que tiene un funcionamiento, ¿no?, permanente. Y bueno, luego de eso que yo implemento, hay que hacerle seguimiento, con auditorías al sistema, tomar acciones correctoras, ¿no es cierto? La dirección lo revisa, que es lo que norma la ISO 9001, y se toman de alguna forma todas las acciones para que el sistema esté vivo, ¿eh? se esté moviendo el sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad no es una foto del momento, el sistema de gestión de calidad es algo que está ocurriendo en la empresa. Así que para certificarme tengo que tener un periodo de, si parto de cero, y la empresa va a certificarse, por ejemplo, en septiembre del 2021, yo debería tener ya implementado el sistema de gestión de calidad por lo menos a fines de mayo, por decirlo, para que funcione todo junio, todo julio, haga una auditoría interna, tome acciones correctoras, haga mejoramiento, y yo tenga la capacidad de demostrar cuando me vengan a auditar en septiembre de que el sistema está funcionando. Entonces, tiene que haber un periodo de marcha del sistema de gestión de calidad. No es que yo aquí está el manual, mañana lo certificamos, no Profe, yo funciona. no sé si la ISO lo especifica, pero hay normativas que te piden tener un mínimo de tiempo de los registros. Por ejemplo, que mi registro más antiguo tenga 6 meses, o un año, o 3 meses. ¿Eso la ISO lo especifica o no? No lo recuerdo. No lo especifica en ninguna parte. Lo único que dice es que tienes que demostrar, como les comentaba, tiene que demostrar mejoras. Tiene que demostrar mejoramiento el sistema, pero no te dice que tienes que tener implementado, por ejemplo, los documentos o algún tipo de registro por ciertos periodos de tiempo. Así que eso es en la ISO, es más flexible. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un ejemplo de sensibilización, de capacitación que se hace. Entonces acá uno puede colocar algunos valores. La capacitación inicial al personal, fundamentos básicos de calidad 8 horas. Esto generalmente se hace en sesiones de mediodía, dependiendo de la labor. A veces son 2 horas. Si lo hago en 2 horas, y eso va a durar una capacitación un mes. Todos los lunes de las 10 de las 10 a las 12 del día, por ejemplo. Se juntan. Otras veces le den más fácil, si sabes que yo no puedo estar sacando todos los lunes en la mañana a las personas, así que vamos a hacer un seminario al tiro, un solo día, todo el día. Nos llevan a un hotel a todo el personal y se les hace toda una sensibilización en conceptos básicos de calidad. Después vienen capacitaciones, por ejemplo, a los dueños de proceso, a los responsables de proceso, cómo generar documentos, ¿no?, cómo bajar a papel. Esto era muy, muy fuerte cuando se exigían algunos procedimientos obligatorios o cuando había que tener manual de calidad. Pero sigue siendo importante. Si bien es cierto, no es el procedimiento, pero aquí se les puede enseñar a diagramar un proceso, hacer sus diagramas de flujo, a cómo se puede esquematizar. Tenemos los cursos de auditores que habíamos visto la semana pasada,
Pueden ser 3 auditores internos, es lo recomendable. De ellos uno tiene que tener el curso de auditores líder. Eso más o menos son 32 horas. Y capacitación a los dueños de proceso en técnicas, estadística y mejora continua. O sea, si yo voy a usar, por ejemplo, el formato A3, les enseño a los dueños de proceso cómo es el formato, qué es lo que es el ciclo PDCA, les enseño qué es lo que es un diagrama causa-efecto, ¿ok? O sea, le tengo que entregar una capacitación a los dueños de proceso, que son los que después van a tener que ser responsables de las mejoras, Entonces ahí, a grandes rasgos, un desde. Este es como un desde de la capacitación. Si yo quiero hacer más horas, bienvenidas sean. Pero ya con eso, si yo le estoy pagando, por decirles algo, 2 UF o 1 UF por hora de capacitación a un relator, se fijan aquí ya se van sumando. Aquí tengo 64, 72 horas fácil. O sea, ya puedo llegar sin problema a lo mejor a las 100 UF, como para redondear. Solamente en horas de capacitación. Aquí todavía no me meto con horas de consultoría. Si uno lo quiere hacer bien, también para que lo vayan pensando ustedes si en algún momento quieren asesorar. ¿Ya? Entonces las actividades que más o menos se involucran en términos esquemáticos, la sensibilización directiva también, que es otra actividad en el cual muchas veces a veces el gerente no sabe bien qué es lo que es la ISO, ¿ya? No sabe. Cuénteme, María Paz. Profesor, me surgió una duda con la lámina anterior. ¿Ya? En el trabajo, cuando hablamos de los costos de la implementación, ¿también tendríamos que hablar sobre costos de auditores internos de nuestra empresa o solo enfocarnos en los costos de una empresa certificadora? No, también tienen que colocar los costos que le va a significar a usted la implementación, no solamente la certificadora. Pero, por ejemplo, los costos de infraestructura, por ejemplo, las mantenciones que yo tenga que hacer en la planta antes de que vengan a certificar. No, eso no, porque es parte del proceso de su costo operacional normal de la empresa. Ya. Pero, O por sea, ejemplo, sería costos al consultor de la certificación y además costos internos de nuestros propios auditores. claro. Y no solamente eso, de ahí va a fijarse que, por ejemplo, si recuerdan que yo les mostré también, si quieren arrendar un software, por ejemplo, para que les maneje la documentación, también sería un costo que podría estar dentro del sistema de gestión de calidad. O a lo mejor usted quiere contratar a una persona fija en la empresa que se haga cargo, o sea, un cargo adicional. También sería parte del costo del sistema de gestión de calidad. Ya. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Ya? Entonces aquí vienen las etapas, pues las actividades que se involucran, sensibilización administrativa, la formación del equipo de trabajo, esta capacitación básica que uno hace, levantamiento proceso, cuáles son los procesos críticos. Ustedes hicieron 5 nomás, si fijan 5 procesos levantaron. La generación del manual solo si es necesario, acuérdense que la ISO no lo exige, manuales de procedimiento y lo que les reiteraba recién, la implementación de tal forma de que cuando se haga la primera auditoría interna, antes de la auditoría de certificación, esto ya tenga un funcionamiento de 3-4 meses aproximadamente. Eso es lo que uno está buscando dentro de estas actividades involucradas. Bueno, el organigrama, muy sencillo, aquí no hay nada más. El organigrama del sistema de calidad. O sea, bueno, siempre está el gerente responsable. Antes aparecía aquí el representante de la gerencia, que lo pedía la ISO. Acuérdense que ahora no es necesario tener un representante de la gerencia. Eso en la versión 2008 era como súper extraño, porque había que hacer un acta que demostrara que tal persona era el representante de la gerencia, tenía que firmar el papel, era como el registro de... Hoy día, en realidad, el gerente es el único responsable, pero siempre, o por lo general, es muy común que exista un coordinador del sistema de gestión de calidad. Y este coordinador se involucra o trabaja de alguna manera mano a mano con los auditores,
de la empresa, los auditores internos, y con los dueños de procesos, las personas que son responsables de los procesos críticos. Y como staff, bueno, aparece la empresa auditora y podría haber un consultor externo. O sea, yo podría contratar, primero para que me implemente, contrato un consultor externo. Pero también yo podría tener este consultor que vaya una vez al mes a la empresa y hable con el coordinador y le resuelva todas las dudas y revise, o sea, que me mantenga. Muchas veces es mejor dentro de la organización que venga alguien externo, porque uno se tiende a relajar si no hay alguien externo. Por eso también nos auditan afuera una vez al año. Pero puede uno decir, ¿sabes qué? No sé, te voy a pagar, bueno, puede cotizar, y quiero que 2 veces al mes, o 2 días seguidos, al mes también, venga, esto es como el auditor, el contador, vengas a apoyar al coordinador del sistema de gestión de calidad para que de alguna manera uno lo tenga relativamente controlado el sistema de gestión de calidad, porque si no, nos metemos nosotros en toda la parte operacional y se nos va olvidando algunos aspectos de la ISO. O la interpretación de los temas, siempre puede ser interesante ese consultor externo. Entonces, por eso aparece ahí como en el organigrama de calidad. Bueno, aquí están las etapas. Yo les voy a mostrar 2 etapas. Estas que están en términos generales. Las etapas 0 es el diagnóstico inicial, generar la carta GAN del trabajo, ¿no es cierto? Cuáles son más o menos los recursos que se requieren. Y de ahí vienen las capacitaciones, el alcance del sistema, se fijan, analizar los procesos, ver cómo están los procesos, se hacen los ajustes y el cronograma inicial. Después se tiene que definir la política de calidad, los objetivos de calidad, que es un poco lo que han estado haciendo, cómo va a funcionar el sistema en general, cuál va a ser la estructura organizacional, las funciones, las responsabilidades, ¿se fijan? Después tengo que también dar a conocer el sistema de gestión de calidad a todos los trabajadores, que lo conozcan. La capacitación inicial, el desarrollo de la documentación ISO si es necesario. Y las últimas etapas, bueno, todo lo que son los procesos, la documentación. Ojo, cuando uno habla de documentación, no necesariamente que tengo que documentar, sino que identificar, porque la empresa puede tener ya sus documentos, identificar los documentos que yo voy a necesitar para el sistema de gestión de calidad. Si es necesario generar el manual, los procedimientos, los instructivos. Acuérdense que hay una lista, nosotros vimos una lista bastante grande. Y bueno, en la etapa 5 ya viene el proceso de implementación, de funcionamiento, para pasar a la auditoría y después a la certificación. Son las etapas que se van siguiendo. Ahí un ejemplo de carta GAN. Este es un proceso relativamente normal, aproximadamente 1 año. ¿Y por qué a veces 1 año? Porque, bueno, muchas veces, dependiendo de la fecha en que uno implementa, a veces queda el verano de por medio, vacaciones del personal. Generalmente los meses de enero y febrero en algunas organizaciones puede ser difícil que se avance, que quiera hacer capacitación. Oye, es que la mitad está de vacaciones y la otra mitad no, es que quiero tener más reuniones, que justo el jefe ya pidió libre 3 semanas, entonces se pierde ese periodo. Pero si parto a lo mejor en marzo, en todo el año, de marzo a diciembre, perfectamente uno podría certificarse entre implementar, echar a andar el sistema y la auditoría. Entonces ahí uno puede plantear algunas fechas, ideas de cómo parte esto. Bueno, veamos algunos costos que son los que habría que considerar. Bueno, hay un costo interno que generalmente es como oculto, cuando vemos costo oculto, o sea, porque la organización no lo ve, porque está pagando de los sueldos al personal. Pero muchas veces, por ejemplo, a nivel gerencial, yo necesito que al menos un 10% de la jornada laboral le dediquen al sistema. O sea, eso es un poquito más de mediodía. O sea, bueno, si trabajo 45 horas, y a 4 horas al día, mediodía, le necesito al gerente toda la semana por un periodo de 6 meses.
que va a durar la implementación. Entonces, el gerente me revisa, me entrega input, ve si estamos alineados, ¿no es cierto?, cómo va funcionando. Tenemos ese un costo interno, y también todo el costo de las capacitaciones del personal que tiene que ir a la capacitación, y que eventualmente la empresa le está pagando para que sea un operario de una máquina, y en realidad no está haciendo esa función. Entonces ahí eventualmente es un costo hundido. Todo lo que son materiales, hoy día ya no se imprime mucho, pero si yo, por ejemplo, voy a tener la información en un sistema, un software, si es que lo voy a contratar, pero si es que lo voy a pagar a algún diseñador web que me suba la información para que difunda el sistema. Los asesores, como les decía, internos y externos, todos los costos de capacitación, y ya viene la operación del sistema de gestión de calidad, o sea, el funcionamiento, si voy a tener, lo que les decía yo, un consultor permanente, si voy a tener un cargo especial que esté dedicado solamente al sistema de gestión de calidad. Infraestructura. Si necesito, pero aquí no me refiero al ejemplo que tú planteabas, por ejemplo, de mantenimiento, no. Si yo a lo mejor voy a tener que comprar un notebook, voy a tener que habilitar una oficina para que esté ahí el encargado del sistema de gestión de calidad. A ese tipo de equipamiento, infraestructura, cuando yo necesito algún lugar especial para que me administren el sistema. Eso puede ser o no. O sea, generalmente uno usa los mismos recursos, ¿no? Y aquí ya un poquito más detallado las fases anteriores, la etapa 1 de preparación, uno podría considerar primero, por ejemplo, un consultor externo 30 horas, dependiendo de los consultores, es súper variable cuánto puede cobrar un consultor, o sea, puede partir en 2 UF a 4 UF horas, ¿no? Un consultor. O sea, si no es muy conocido, a lo mejor si tengo algún conocido, capaz que con una UF hora que contento el consultor. Pero son, como les digo, freelance, no están todo el día, todos los días, generalmente van un día a la semana o medio día a la semana, por eso se va alargando un poco. Van dejando tareas, es un poco lo que yo hago con ustedes, ya vamos a ver, ya tarea para la próxima semana, y después yo reviso tarea para la semana siguiente. Entonces eso es más o menos lo que van realizando los consultores. Los costos internos, tiempo del personal, estoy preparando el sistema. Y aquí hay un ejemplo de actividades de Cartagan, sigo tomando información de esta memoria por si acaso, ¿ya? Y aquí uno puede plantearse más o menos las actividades, una semana, la creación del comité, presentación del proyecto, ¿se fijan? Entonces, lo importante es que ustedes vayan viendo algunas de estas actividades y con eso van a poder dar respuesta, digamos, a las actividades de preparación, la etapa 1. Después viene la implementación, ¿ya? La implementación netamente es empezar a capacitar al personal con el plan que les mostré en la tabla anterior, y la implementación. O sea, acá tenemos, bueno, distintas formas. Por relator, aquí aparecen 12 horas, uno podría decir, no, en realidad calculé, eran 72 horas en realidad, de capacitación. Pero hay que pagar no solamente el relator, hay que pagar el arriendo de la sala, si es que no tengo una sala en mi empresa. El asesor, otras 36 horas. Así que esto puede ser muy variable, así que no se compliquen decir, pucha, aquí decía 70, ahora son 60, o son... Lo importante es que hagan una estimación para tener el feeling. El feeling. Yo, si sacan 5,5 millones, yo no les voy a decir, es que deberían haber sido 10. Solamente para que hagan ese ejercicio de cuantificar. Ahí se muestra. Profesor, disculpe, Dígame. ¿qué diferencia hay, no sé si no entendí bien o lo explico antes, entre el consultor y el asesor? No, en realidad un tema de términos no es lo mismo. ¿Ya? Lo que pasa es que tú puedes tener en la etapa de implementación, perdón, sí, cuando estás armando el proyecto, sea un consultor o un asesor, va a hablar de una persona externa mejor, para no confundirnos. Los términos yo no los diferencio, ¿ya? No los voy a diferenciar.
Pero en la implementación viene esa persona externa y te está ayudando a implementar el sistema. Te está explicando qué es lo que es la ISO, te está orientando cómo hacer los procedimientos, qué registros debes tener, ¿ya? Eso durante la implementación. Pero después también tú podrías contratar a una persona externa cuando ya esté funcionando, te certificaste. Perfecto, te certificaste. Pero tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que el consultor, o el asesor, da lo mismo, el nombre, venga 2 veces al mes a la empresa. Y vamos a hacerlo 2 días seguidos. O sea, por ejemplo, el 20 y el 21 de cada mes, día hábil, en torno a esa fecha, viene el consultor y de alguna manera nos va guiando, nos va manteniendo que el sistema funcione. Entonces, tú podrías optar a eso. Es una sugerencia. Hay empresas que dicen, no, ¿saben qué? Yo mando a capacitar al encargado del sistema de gestión de calidad, lo pongo como auditor líder, lo capacito, y este es el señor responsable, le hago una cláusula en su contrato, y ahora tiene que también responder al sistema de gestión de calidad. Así que eso es, como les digo, también relativamente voluntario. Pero entre consultor y relator, perdón, entre consultor y asesor, yo en lo personal no estoy haciendo diferencia, quizás puse el nombre no más distinto, ¿ya? Tenemos difusión y capacitación en la etapa 2, que es la implementación también, el desarrollo de la documentación. Se fijan, aquí están más o menos los plazos que uno puede ir tomando. La puesta en marcha, supervisar el sistema, de eso se trata. Y ya las últimas etapas, antes de la auditoría, es demostrar la mejora continua. Hacer, por ejemplo, auditoría interna, tomar las acciones correctivas, preventivas, que se levantan los riesgos, está tomado de la versión antigua, implementar las oportunidades de mejora, 1 o 2 proyectos de mejora que yo pueda implementar antes de presentarme a la certificación. Tener algo que mostrar que yo he mejorado. En la certificación pueden haber 2 etapas, una que se llama precertificación, que, a ver, yo hago la auditoría interna. Hay empresas de certificación, lo comentamos en algún momento, de que antes de venir a certificarme, uno les puede pagar una precertificación. Pero digo, ¿sabe qué? Ven a hacerme un ensayo. Entonces van y hacen una precertificación. Eso se podría. Es absolutamente voluntario y uno podría prescindir. Si quiero lo hago. Hay empresas auditoras que lo ofrecen y hay otras empresas auditoras que no ofrecen la precertificación. Profe, ¿esa precertificación sería como una auditoría interna o es aparte de la auditoría interna? Es aparte de la auditoría interna porque te la hace la misma empresa que te va a certificar. ¿Ya? Entonces, bueno, yo hace varios años que no he tenido contacto con auditoras, pero en algún momento habían auditoras que lo ofrecían dentro de la cotización. Cuando uno pide la cotización de certificación, te ofrecen optativo, y otras certificadoras que no lo ofrecen. Ya, me imagino que no lo ofrecen para no sentirse con el compromiso de la certificación, que si me pagaste en la precertificación, ¿cómo no te voy a certificar? ¿Te fijas? Como conflicto de interés, en realidad. ¿Ya? Claro, sí, y ahora lo que yo puedo hacer es acá, ¿dónde estaba? En la auditoría interna, lo que podría hacer yo, creo que en algún momento también se los comenté, en vez de que sea el personal de la empresa, porque a lo mejor en la primera auditoría interna no está la experiencia del personal, no está. Yo puedo a lo mejor contratar esto al mismo consultor que me está orientando, que él me la haga. Y los auditores internos que aprendan de esa primera auditoría interna. ¿Ya? Pero la precertificación uno la hace con la misma empresa que certifica. Eso es. Ya, mira, fíjense acá, hay más o menos una estimación así a grosso modo de los costos de implementación. La etapa inicial es la inversión, cuando yo echo a andar el sistema, la preparación, la implementación, el análisis y la certificación. Aquí está el UEF, uno lo puede actualizar por de la UEF actual.
casi 17 millones de pesos, 600 UF. Después viene la operación del sistema de gestión, o sea, viene los dos seguimientos, el año 1 y el año 2, otros 3 millones. ¿Mm? Y finalmente yo podría contratar a una persona que se haga cargo del sistema, un ingeniero o ingeniera, ¿no es cierto?, de manera permanente en la empresa. Y esto ya es al año N. La persona va a ser la que me va a llevar todo el sistema de calidad de la organización. Lógicamente uno va evaluando ahí cuánto más o menos uno está dispuesto. No es poco para una pyme, para una empresa grande probablemente esto sea, no alcanza a ser una inversión tan relevante. Seguramente una empresa grande va a salirle más alto, ¿no? O sea, esto está más o menos pensado en una empresa de 30, 50 personas. Esto sacado de la misma del trabajo de memoria de la estudiante. Ahí tienen más o menos la referencia. Así que eso es más o menos lo que cuesta. Los costos de certificación, ¿sí? Sí, tengo una duda. Con los costos de la implementación y la contratación del consultor, el consultor va a cobrar, digámoslo, va a cobrar de acuerdo a la cantidad de personas que existan en la empresa, el tamaño de la empresa. No, generalmente los consultores cobran por hora de trabajo. O sea, si te dicen, por ejemplo, mire, yo voy a dedicarme a la empresa 10 horas, en los próximos 10 horas a la semana, ya son 40 horas al mes, los próximos 10 meses. Ese consultor, mire, 1 hora o una UF la hora. Eso te va a salir 400 UF, el consultor. ¿Te fijas? Esa es más o menos la estimación que uno puede hacer así a grosso modo, ¿no? ¿Ya? Entonces no va a depender del tamaño de la organización. Porque, por ejemplo, yo como una organización pequeña que tengo 15 trabajadores, mi proceso es pequeño, entonces yo ese gasto para mí a lo mejor va a ser mucho, pero sin embargo una organización que tiene 600 trabajadores, ese gasto no va a ser tanto. Entonces, al ser una empresa más pequeña, yo voy a pensarlo 2 o más veces para poder certificarme. Claro, no, es que ahí a lo mejor vas a pensar en preparar a una persona interna que vaya a un curso de implementadores y sea interno y te gastes más que nada invertir en capacitación más que en un consultor. Entonces, en el caso de usted, puede decir, ya, mire, sabe que vaya a estudiar esto y cuando vuelva me tiene que implementar el sistema. Eso te puede ser mucho más económico si es pequeña. Ahora, ojo, que un consultor en una empresa pequeña es probable que no tenga que ir las 10 horas a la semana, a lo mejor te va a decir yo voy 4 horas, y en vez de las 400 horas para implementar, te va a decir por el tamaño, en realidad lo voy a resolver en menos tiempo, te va a salir 250 horas, ¿ya? La capacitación también puedes hacer un solo grupo. Si tienes una persona con 600 trabajadores, a lo mejor tienes que hacer 10 grupos de capacitación. Entonces, en vez de hacer 4 horas a la semana, tenéis que hacer 6 grupos por 4 horas. ¿Te fijas? Entonces, igual se te empiezan a multiplicar los costos en empresas más grandes. ¿Ya? Ya, perfecto. Pero efectivamente puede ser un costo importante para una empresa pequeña. Ya, aquí también esto lo mostré cuando vimos el caso de las auditoría interna, cuando vimos el capítulo, así que ahí no me voy a detener mucho. Los costos de certificación. También hay cierta variabilidad entre el tipo de empresa, eso lo habíamos comentado, también lo habíamos trabajado, cómo es el proceso. O sea, ya más o menos los proyectos uno los hace a 3 años. Ya el primer año, ¿no es cierto? Aquí está, perdón, aquí viene el proceso el periodo de implementación, o sea que puede ser 1 año para hacerlo en términos fáciles, la inversión. De ahí vienen los periodos desde que me certifico, ¿no es cierto? El año 1, el año 2 y el año 3. O sea, aquí tengo la renovación y la operación del sistema. Entonces yo en 3 años
voy a tener una inversión más una operación, un costo de operación del sistema. Y esto a 3 años. Entonces, eso es más o menos lo que uno va a estimar que me va a salir el sistema de gestión de calidad. Así que no es menor, puede ser alto. Por eso es importante cuando partimos con esto. O sea, ¿por qué quiero certificar? De alguna manera tengo que sacarle mucho provecho a la inversión en certificación que voy a realizar. ¿Ya? Ahí esta tabla también la conocíamos y la habíamos visto. Bien, me pasé varios minutos después de las 9. El control ya está abierto, así que lo pueden ir mirando. Pero no sé si hay alguna duda adicional a esto. ¿No? Como para pasar a explicar el control, si es que no lo están haciendo ya. Voy a detener la grabación entonces.